Iglesia, bendiciones. Hoy estaremos leyendo la palabra del Señor en el Salmo 27 de los versículos 1 y 3. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este Salmo 27 fue escrito por el rey David y seguramente él lo escribió cuando estaba siendo perseguido en momentos de angustia. Pero vemos algo muy importante que debemos aplicarlo también a nuestra vida, que es que el rey David afirma que el Señor es su luz y su salvación. ¿Y de quién temerá? Él decía: ¿de quién temeré? Esta afirmación es grandiosa porque es la primera vez en las Escrituras, en la parte del Antiguo Testamento, que se afirma que el Señor es luz directamente, ¿sí? Lo vemos indirectamente en otros pasajes del Antiguo Testamento, pero aquí directamente está diciendo que Jehová es su luz. Y no solamente que Jehová era la luz de David, sino que también era la salvación. Es la salvación. Tal vez él se refería en ese momento a una salvación directa, una salvación en ese mismo momento que estaba siendo perseguido, que estaba siendo angustiado, que estaba siendo, que era víctima de persecución por parte de Saúl. Él se refería a esa salvación inmediata, pero también podemos decir que se refería también a una salvación máxima, porque él sabía que el único que podía salvarlo de su propia condición humana, de su naturaleza pecaminosa, era Dios. Y como él conocía y estaba confiado de que Jehová era su luz y su salvación, él no tenía temor, aunque anduviese por la oscuridad, en peligro, en cualquier momento de tribulación. Él sabía de que el Señor era su luz y su salvación, y por eso él no temía, estaba confiado en el Señor. Él conocía quién era su Dios, conocía que su Dios era un Dios de luz y era un Dios que salvaba, y es un Dios que salva. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida actualmente. Nosotros debemos estar confiados, debemos conocer quién es nuestro Dios, ese Dios que tiene vida en sí mismo y que nos da vida a nosotros, y ese Dios que nos salva en cualquier circunstancia, en cualquier momento de tribulación. Y David afirma en estos mismos versículos que Jehová es la fortaleza de su vida, ¿sí? Pasa de que el Señor es su luz, su salvación, que por lo tanto él no va a temer, y ahora dice que el Señor es la fortaleza de su vida. Él conocía que el Señor lo podía salvar, lo podía ayudar, y por lo tanto el Señor iba a ser su fuerza en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida. Y sigue diciendo: ¿de quién he de atemorizarme? Y cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Algunos teólogos dicen que probablemente David estaba aquí recordando esa escena cuando se enfrentó al gigante Goliat, cuando Goliat le decía que viniera, que él le iba a dar a las aves del cielo su carne para que se la comieran. Goliat estaba confiado en sus propias fuerzas, Goliat estaba confiado en su armamento, en que era más grande que David, pero David estaba confiado en el Dios de los escuadrones de Israel, que tiene el poder para salvarlo, que tenía el poder para salvarlo. Y vemos que el Señor le dio la victoria. El maligno lo rodeó, el ejército que estaba con Goliat lo rodeó, pero él no puso su mirada en el ejército ni en Goliat, sino que puso su mirada y su confianza en el Dios de la luz y de la salvación. Y el Dios de la luz y la salvación lo salvó. De igual manera, nosotros también, cuando nos encontremos con problemas, con circunstancias adversas, no pongamos nuestra mirada, no pongamos nuestros ojos en las circunstancias adversas, sino que pongamos nuestra mirada en nuestro Dios, que es nuestra luz, nuestra salvación, que nos quita todo temor, y por lo tanto no vamos a sucumbir ante esas circunstancias, y el Señor nos dará la victoria. Y dice que cuando se reunieron los malignos y los angustiadores y sus enemigos para comer sus carnes, ellos tropezaron y cayeron. Vemos que Goliat tropezó y cayó. Así también nuestros enemigos tropezarán y caerán.
Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David estaba confiado, aunque estuviese rodeado de cualquier ejército, cualquier circunstancia adversa, él estaba confiado. Él conocía el poder del Señor, él conocía que Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios que rescata, y Dios es un Dios de poder y de gloria. Y ese mismo Dios es nuestro Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Y ese Dios nos da la victoria en cualquier circunstancia. Esa es nuestra esperanza, que tenemos un Dios que permanece para siempre, que es el mismo Dios de David y que nos ayudará en cualquier momento. Muchas bendiciones.